Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está mi amada iglesia? Ágape, amor que transforma. Y amigos que nos ven y que se conectan, ya sea por vía YouTube o Facebook, que están ahí viendo, están al pendiente en este día de nuestras clases para el crecimiento espiritual, que estamos hablando del Espíritu Santo, y que también le ponen like, lo comentan. Muchas gracias, no dejen de hacerlo para poderle dar más promoción a la página y sobre todo para que otros puedan conocer lo que estamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Sobre todo gente que no conoce de Dios y que pueda ser de bendición estas clases y estos tiempos que compartimos juntos, aunque es en línea, a distancia, pero podemos estar llenándonos de Dios, compartiendo de la palabra, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios por eso. Y entonces, pues si ya estás listo, si ya estás lista, vamos a empezar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar y pedirle que sea su presencia y su Espíritu Santo quien esté con nosotros en esta hora, mostrándonos, revelándonos, enseñándonos la palabra que vamos a aprender. ¿Ok? ¿Me acompañas? Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta hora por tus bendiciones, tus misericordias, tu fidelidad, tu perdón y tu gracia. Papi, muchas, muchas gracias. Porque tú siempre eres fiel, siempre lo serás y siempre te amaremos con todo nuestro corazón. Y en esta hora estamos delante de ti, buscando tu rostro y tu presencia, pidiéndote que sea tu Espíritu Santo en la casa de cada uno de mis amigos y hermanos que está conectado en esta hora, que seas tú enseñándonos, revelándonos esta palabra, que sea una palabra clave que vaya quedando en cada corazón, y gracias por la oportunidad que nos das de aprender de ti. Alabamos y adoramos tu nombre y te bendecimos por este tiempo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues si ya estás listo, vamos a iniciar esta pues la lección de hoy, porque estábamos ya hablando de el don de lenguas e interpretación de lenguas, hablando de los dones de inspiración, que son aquellos que son inspirados por Dios para comunicar algo. Ya hablamos de la profecía. La lección anterior hablábamos de el don de lenguas y la interpretación. Vimos que, te recuerdo, son dones dados de una forma específica para un momento específico. Es la forma de dar una palabra, ¿sí?, de parte de Dios, pero en una lengua extraña o diferente a la que tú dominas o a tu lengua natal, ¿sabes? Entonces, tú puedes hablar una profecía en otro idioma o lengua, pero cuando tú das esa palabra, es necesario, cuando tú estás dando una palabra, una profecía, hablando algo de parte de Dios, y si es en una lengua que nadie más entiende, ni el que te oye, ni el auditorio que está ahí, etcétera, pues es necesaria la interpretación. Entonces, alguien tiene que tener el don de interpretación de lenguas para que pueda interpretar esto, ¿sabes? Para que pueda dar a conocer el mensaje en el idioma que todos dominan y se sepa lo que se habló de parte de Dios. Dios es creativo y puede hablarnos de diferentes maneras. Y Él puede usar las diferentes lenguas, idiomas que ha creado para dar un mensaje, y es necesario que sea interpretado para que no quede en el aire, ¿sabes? Ya sea que tú mismo, si tú tienes el don de lenguas, puede ser que Dios mismo te dé el don de interpretación y tú lo interpretes, o alguien distinto puede interpretar la palabra que Dios da, ¿ok? Y hablábamos de que interpretar no es lo mismo que traducir. Traducir es cambiar por completo el significado, ¿verdad? Del idioma que se traduce al idioma original, perdón, del idioma original al idioma que se traduce. Eso es traducir. Y interpretar es, pues es cuando viene por revelación, y es dar a entender lo que se quiso expresar con la palabra en diferente lengua. Sí, espero que haya quedado claro esto, ¿ok? Que sí hay una diferencia. Y bueno, hablábamos que el propósito de estos dones tiene que ver con ser una señal para los incrédulos, te da una sensibilidad sobre el aspecto sobrenatural de Dios, sirve para edificar, y que lo hemos hablado en general, que los dones son para edificar y para la conversión de los incrédulos, tanto la edificación personal como la edificación de la iglesia, y también para levantar a la congregación en alabanza y adoración. Eso es importante, eso es parte de lo que implica este don. Entonces, tómalo en cuenta
para que, si Dios te lo da, lo puedas usar con sabiduría. Y bueno, hoy vamos a continuar hablando de esto, pero vamos a hablar ya específicamente de lo que representa hablar en lenguas, porque la mayoría de los cristianos debemos de tener esta habilidad de hablar en lenguas. No todos la tienen. Pero ¿qué diferencia hay en hablar en lenguas para adorar a Dios, para bendecir su nombre, para ser edificado tú mismo, con hablar en lenguas como don? Ya para dar una profecía, ya para hablar un mensaje directo y claro de parte de Dios. ¿Cómo sería el asunto, verdad? Entonces vamos a estudiarlo y hoy vamos a hablar específicamente de lo que representa el hablar en lenguas. O sea que una vez que hemos estudiado el don de hablar en diferentes géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas, es importante analizar de forma más minuciosa el aspecto de hablar en lenguas por sí mismo. La Biblia enseña que cuando un creyente es lleno del Espíritu Santo, tiene la habilidad de hablar en una lengua diferente a la que se trae desde el nacimiento, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que cuando... O sea, ahorita ya hablamos de lo que son los dones, ¿verdad? El de don de hablar en lenguas y el de interpretación de lenguas. Pero, ¿qué pasa cuando alguien habla en lenguas y no precisamente se trata del don? Entonces, vamos a verlo. El hablar en otras lenguas quiere decir hablar en otros idiomas. La palabra lengua es la palabra griega glosa y significa idiomas. Existen lenguas, número 1, humanas, desarrolladas por el hombre dentro de un mundo físico, idiomas, dialectos, etc. Y existen, número 2, angelicales, aquellas que vienen del cielo. No siempre son idiomas terrenales. Seguramente Dios no está limitado por las lenguas del hombre. Él también puede echar mano de muchas lenguas celestiales y desconocidas para el hombre, porque no se trata de hablar en idiomas aprendidos. Hechos 2:4 nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, esto es parte de un regalo que Dios nos da para ser edificados. Pero aquí es importante que entendamos el hecho de que, 1, Dios creó las lenguas, los idiomas, ¿verdad? Pero hablamos de idiomas o lenguas humanas, las que trabajamos nosotros, o angelicales. Idioma del cielo, por así decirlo. Te lo trato de escribir un poco más claro para que lo podamos entender. Pero aquí tiene que ver mucho la comunión con Dios, el que tú seas lleno del Espíritu Santo. Acuérdate que el Espíritu Santo viene a vivir en ti cuando tú crees en Jesús como tu Señor y tu Salvador. El Espíritu vive en ti y empieza a formar en ti aspectos de carácter, cambiar tu vida, transformarte y todo. Hasta ahí vamos bien. Pero Dios puede llenarte de más cosas. Acuérdate que nuestra ciudadanía ya no es de este mundo, es del cielo. Y como hijos de Dios podemos vivir y caminar en el mundo sobrenatural de Dios, ¿sabes? Podemos vivir y ver más allá de lo natural, de lo que ven nuestros ojos, de lo que el hombre sin Cristo está limitado a sus 5 sentidos, olfato, vista, gusto, tacto y oído. Me falta. Entonces, el hombre está limitado a eso, pero con Dios podemos ir un escalón más, un nivel más y empezar a ver cosas en el mundo sobrenatural, porque acuérdate que hay un mundo espiritual que es real, un mundo bueno y un mundo malo, ¿sabes? Y que hemos dicho mucho que aún nuestra boca tiene poder para hacer cosas o desatar cosas tanto en lo espiritual como en lo físico, ¿sabes? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta para que veamos que en el mundo sobrenatural de Dios, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú empiezas a ver y experimentar cosas de ese mundo sobrenatural. Tú eres llevado a esos aspectos de lo que Dios se mueve en lo sobrenatural. Entonces, cuando tú eres lleno del Espíritu, la Biblia nos dice que por la imposición de manos
de un líder, pastor o alguien lleno del Espíritu puede orar por ti y tú recibir más del Espíritu Santo de Dios. Cuando eres lleno del Espíritu, puedes desarrollar, entre otras cosas, la habilidad de hablar en diferentes lenguas, aunque no lo entiendas. Tristemente, este es un aspecto que luego no se ha desarrollado, y creo que en la iglesia actual menos, cada vez menos se ha desarrollado, porque la gente le tiene miedo, porque la gente no sabe. ¿Pero por qué? Porque no tiene una comunión con Dios, menos con el Espíritu Santo. No entiende la dimensión de todo esto. ¿Qué implica hablar en lenguas? Vamos a hablar algunos aspectos y lo vamos a confrontar conforme a la palabra de Dios. La misma Biblia nos va a ir diciendo que las características de hablar en lenguas, ¿ok? Número 1 es una señal. Y en 1 Corintios 14, del 21 al 22 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, dice aquí que el hablar en lenguas es una señal. ¿Cómo te lo podré explicar más sencillo? Vamos a verlo así. ¿Cómo tú puedes demostrar que la presencia de Dios está en ti? ¿Cómo tú puedes decir, no, pues es que Dios está conmigo y yo estoy con Él? Claro, no es ni para espantar, ni tampoco para decir, ya tengo el poder y ahora yo voy a hacer cosas acá. No, simplemente son aspectos donde tú puedes demostrar aún en tu vida natural, en tu vida cotidiana, tú puedes mostrar el poder de Dios en la gente que está a tu alrededor, de muchas maneras. Ya vamos a hablar más adelante de los dones de los 3 dones que nos faltan, que es el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Esos son los que son más obvios o que se ven más en cuanto al poder de Dios. Pero también, por ejemplo, el hablar en lenguas, pues son cosas que a veces sacan de onda, y la gente que no tiene a Cristo o la gente que no se ha metido con el Espíritu Santo no lo entiende. Pero es una señal de que Dios está contigo, de que tienes el poder del Espíritu Santo. Porque aún si vamos desde un poquito más atrás, alguien que no puede confesar el nombre de Cristo no es de Dios, porque Cristo no mora en él. Y entonces otra cosa o persona o espíritu habita en él, y entonces no puede confesar el nombre de Cristo, no puede decir que Cristo es su Señor y su Salvador, porque hay ese conflicto, ¿sabes? Entonces igual, si el Espíritu Santo, tú no has tenido esa libertad de que el Espíritu Santo te llene, si tienes miedo y todo, y no has permitido que Él fluya, pues no vas a poder mostrar estas señales. Ahora, nada más quiero hacerte una aclaración. Por lo general, y creo que lo comenté la vez pasada, esta es una de las principales señales de ser llenos del Espíritu Santo, aunque no es la única y no a fuerza tiene que ser. No todos tienen que hablar en lenguas, y no es que, o si no hablas en lenguas no estás lleno del Espíritu. No, claro que sí. O sea, tú estás lleno del Espíritu y una de las manifestaciones es hablar en lenguas, pero tú tienes que disponer tu corazón, creerlo y dejarlo fluir. ¿Pero qué lo deja fluir? Por ejemplo, una vida de comunión, una vida de alabanza y adoración. Si tú empiezas a alabar a Dios y hablarle a Él de lo que eres, Él puede empezar a fluir en ti esa habilidad de hablar diferentes lenguas. Y tú estás exaltando y te alabaré, te adoraré, Dios, porque eres mi rey. Y estás metido en su presencia, y en eso empiezas a hablar en lenguas y ora barajashari veritari makasheret. Y entonces Dios empieza a traer esa habilidad sin miedo, ¿sabes? Y tú sabes que es el Espíritu Santo hablando en ti. Ahora, número 2, son una evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Hablábamos de esto, ¿verdad? O sea, y dicen Hechos 2 del 3 al 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Es importante ser bautizado en agua y en Espíritu. Cuando somos bautizados en agua, ya lo vimos, o ya lo hemos comentado también, que es una señal también al mundo de que tú has decidido rendir tu vida a Cristo y te identificas con Jesús en su muerte y en su resurrección. Así como Él murió y resucitó, tú mueres a tu vieja naturaleza y resucitas
en una nueva en Cristo Jesús. Ajá, es una ordenanza, es un mandato, pero también es un acto de fe y un acto público en el cual tú dices, delante de todos los hombres y aún delante de Dios, que tú quieres vivir consagrado más a Dios. Que ya no seas tú, sino sea el Espíritu en ti. Pero también hay otro bautismo que es el bautismo del Espíritu Santo, que ese es a través de la oración de imposición de manos. Y lo que te decía hace rato, cuando alguien lleno del Espíritu ora por ti, transmite eso, tú eres lleno también de la presencia y eres bautizado en el Espíritu Santo. Por ejemplo, Jesús, cuando fue bautizado en agua, dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y entonces eso también es una señal de que fue bautizado en agua y en espíritu. Y a partir de ahí empieza su ministerio. A partir de ahí empieza ya el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo a obrar en él. Jesús siguió teniendo comunión con Dios, claro. Oración y búsqueda de Dios y la palabra, por supuesto. Y eso fomentó que él pudiera hacer milagros, señales, prodigios, discernir a espíritus, echar afuera demonios, levantar a muertos. Todo eso por la comunión que había con él. Y sabía que era de Dios. Todo lo que él hacía era de parte de Dios y él lo decía, ¿sabes? Entonces, por eso también es una evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Claro, yo te he dicho, algunas personas lloran, otros ríen, otros se caen. Hay muchas manifestaciones, todo dentro del orden de Dios, ¿verdad? Pero otra de las manifestaciones que se considera de las más comunes o con más evidencia es el hablar en lenguas. Ahora, punto 3, es un cumplimiento de las Escrituras. Dice Isaías 28 del 11 al 12, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo alcanzado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. Entonces dice, en lengua extraña hablará a este pueblo, ¿sabes? ¿Por qué? Porque es una forma en la cual Dios quiere manifestar su poder y hacer saber su palabra. Dios no es un Dios ni cuadrado, ni aburrido, ni que todo es siempre igual. Dios es creativo y se va renovando y nos renueva siempre en él. Y bueno, también en este punto podemos ver en Marcos 16, 15, 17, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, y luego dice, hablarán nuevas lenguas. Entonces, si tú hablas en lenguas, entonces la palabra se está cumpliendo en ti, ¿sabes? Es una señal que dice que a los que creen, Dios les iba a dar la habilidad de hablar en diferentes lenguas. Si lo vas a decir en una profecía, es don de lenguas. Si solamente es un momento de adorar y de alabar a Dios, entonces es solamente la señal de hablar en lenguas por ser lleno del Espíritu, ¿ok? Y mire, vamos al siguiente punto, número 4. Es señal que la persona se ha arrepentido y ha recibido al Espíritu Santo. En Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, muestra que hay un arrepentimiento y que hay una entrega total a Dios, y entonces hay esa apertura de recibir el Espíritu Santo, de ser llenos del Espíritu Santo, de anhelar más del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces el punto número 5 dice, sirve para edificar al creyente y le ayuda a orar. Y en 1 Corintios 14 del 3 al 5 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. Cuando te decía, si tú hablas en lenguas nada más para adorar a Dios, tu espíritu es edificado, tu espíritu sí entiende, tú no, pero tu espíritu sí entiende. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Es lo que te digo, si solo es para adorar, tú hablas en lenguas y adoras el nombre de Cristo y recibes de parte de Dios. Pero si es para dar una palabra, entonces si es una profecía en diferente lengua, lenguaje, idioma, angelical o humana, y alguien tiene que interpretarla, ¿verdad? Entonces,
edifica tu vida, tú dices, wow, o sea, Dios está haciendo, sabes que es del Espíritu y te anima a que busques más de Dios, a que ores más, a que te llenes más de la presencia de Dios. Eso es muy importante y es algo que vale la pena, créeme. La gente que no ha tenido bien claro el concepto de los dones y que piensa que puede hacer negocio o que se puede sentir con el poder y todo, híjoles, esas personas van a tronar. ¿Por qué? Porque no hay una buena intención del corazón. Sí, como los hijos de un mago, Esteban se llama, Esteban en los Hechos, que vieron que los discípulos, los apóstoles hacían eso y querían copiarlo, y el mago dijo, véndeme tu don. Y dice, no hombre, eso no se vende, ¿no? Quédate con tu cochino dinero y avaricia, ¿verdad? Esto no se vende, porque es de Dios, con propósito, trae propósito. No nada más es porque sí. Y bueno, vamos al siguiente punto que dice, es una señal para el incrédulo. En 1 Corintios 14:22 dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando descendió sobre el Espíritu Santo sobre los que estaban con Pedro, en ese tiempo, pues estaban celebrando las fiestas, ¿verdad? Era una de las fiestas, el Pentecostés, de las fiestas judías, pero había extranjeros, había de otros lugares. Entonces, cuando ellos empezaron a oír a los discípulos, pues llamó la atención y se congregaron. Eso dio pie a que Pedro diera su primer mensaje y se convirtieran más de 3,000 personas, ¿sabes? Entonces, eso es muy interesante, que cuando los incrédulos ven que tú hablas en lenguas y adoras a Dios, pero no hay miedo, no hay temor y no hay nada místico, ni extraño, ni acá, ni nada, no. Entonces la persona es edificada porque la presencia de Dios es la que está ministrando, sin temor, sin miedo y sin nada místico, ni esotérico, ni nada. No tiene nada que ver eso. Por eso es necesario fomentar y acrecentar la comunión con Dios, para que la gente vea que no es algo etéreo, místico, ni allá, sino que es algo de Dios que llena al que lo cree, pero el que lo cree es lleno del Espíritu para vivir en una vida diferente, para caminar más con Dios. ¿Y sabes qué? Se demuestra en su forma de ser. Hay gente que es llena del Espíritu y hace sangolotea, llora y brinca y acá hace mucho show, y luego su vida sigue siendo la misma. Y entonces, pues, ¿de qué sirve ser llenos del Espíritu? El Espíritu no solamente te hace llorar o reír o hablar en lenguas, también transforma tu vida. Pero ahí es donde ya no nos gusta. Ahí queremos seguirle haciendo lo mismo y jugándole al vivo, ¿verdad? También es, el siguiente punto nos habla de que también es señal para el creyente. En Hechos 1:8, esta es parte de la promesa que dio Jesús. Fíjate, Jesús dio una promesa y dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjate, aquí es muy interesante porque dice, recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ahora, ¿para qué es ese poder? ¿Para qué Dios iba a dar poder por medio del Espíritu Santo? ¿Para ser como Superman y volar y a Spider-Man acá o la Mujer Maravilla, algo? No. ¿Para qué? Para ser testigos. Y aquí les dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Para nosotros es ser testimonio del poder de Dios en nuestras vidas, pero pues claro, nosotros en este caso, Coacalco, Estado de México, Ciudad de México, México y hasta lo último de la tierra. Haz de cuenta que así les dijo, ¿verdad? De adentro hacia afuera, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último. Entonces, es parte de testificar, de que la gente conozca a un Dios real a través de estas manifestaciones, ¿ok? Entonces, también es una señal para el creyente, así como para el incrédulo, también para nosotros, también para los creyentes, nos sirve para creer en Dios más, fortalecernos más en Dios, saber que Él está con nosotros y que Él nos usa y que podemos alabarle y que podemos ser más edificados con Él, ¿va? Y nuestro último punto dice que las lenguas no son señal de madurez y de espiritualidad, obviamente que no. Después, ¿te acuerdas que ya te había comentado que cuando el apóstol Pablo les habla a los corintios, porque ellos sí traían broncas con este rollo de los dones
y del que hablaba en lenguas y que se creía más y que el que profetizaba y como que tenían jerarquías de los dones y de los puestos y de los cargos y todo eso. Y Pablo les explica, no, a ver, esto es así, los dones tienen su función, su habilidad, todos pueden tener su don, así como las partes del cuerpo sirven para esto y todo. Pero aquí, fíjate, dice el punto, no es una señal de madurez ni espiritualidad. Y entonces cuando termina de explicar esto en Primera de Corintios 12, dice, profeticen, pero yo les voy a enseñar algo mejor, algo más excelente. Y en Primera de Corintios 13:1 dice esto, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, aquí nos da la evidencia de que hay lenguas humanas, lo que decía idiomas, dialectos, etc. Y angelicales, idioma del cielo. Y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, esto quiere decir que hay personas que pueden hablar en lenguas, pero no tienen amor, no tienen a Dios, y no es una señal de que son espirituales ni de que hay madurez en su corazón. Lo pueden recibir por fe o a lo mejor lo reciben teniendo a Dios en su corazón, pero después se pierden y se desvían. Dios no les quita el don porque dice la palabra que los dones son irrevocables, que Dios no los quita, pero ya la motivación de su corazón no es la correcta, el enfoque ya no es el correcto, y esto los va llevando por otro camino, aunque Dios los siga usando en el don. Ya eso ya se verá el día que estén delante del Creador y ahí ya pasen la cuenta, ¿verdad? Entonces, estas son las características de hablar en lenguas de forma natural, sin necesidad de que sea el don, sino simplemente tú, por ser lleno del Espíritu Santo, tú hablas en lenguas, ¿ok? Nuestra conclusión dice, hablar en lenguas es resultado de la fe y la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. No debe infundir temor, pues la presencia de Dios es paz. Al buscar de su presencia desde tu lugar secreto, das lugar a que su Espíritu te visite con libertad y transmita de su poder, de sus dones y de su esencia en ti, a fin de hacerte más sensible al mundo espiritual, lo cual se hace notorio en público y se desarrolla con el tiempo, entre más anheles y busques ser lleno de él. Esto da como consecuencia de ser de testimonio, ya sea en la congregación o en cualquier lugar en el cual te desenvuelvas. El fin es que la gente que no cree en Dios le conozca y pueda entregar su vida a él, a la vez que tú y la iglesia sean edificados y le den siempre la gloria y la alabanza, ¿sabes? Entonces, esto es tan sencillo como, tú quieres más de Dios, Jesús decía, búscalo en lo secreto. Lo que tú hagas en lo secreto se recompensará en público. Erróneamente la iglesia también ha sembrado esta idea de que quieres ser lleno de Dios, ve con el profeta, el pastor, el apóstol que ore por ti y te llena. Es una de las formas, pero también tú puedes buscar en tu lugar secreto desde tu casa, derramarte con Dios y que Él te llene. Y Él te puede dar los dones ahí desde lo secreto. Y en público tú lo haces notorio. Pero la gente a veces piensa como que, no es el pastor, es el que tiene el don. El que tiene, no, que ore el pastor por ti. Y no, es que puede orar otro hermano por ti. No, el pastor. Y entonces nosotros idealizamos y hacemos conceptos erróneos de las cosas. Y no está bien. Cualquiera que tenga el Espíritu Santo, que sea lleno del Espíritu, que haya sido bautizado en el Espíritu y que crea en Dios, puede transmitirlo también. Y puede hacer todo esto. Entonces, entre más busques de la presencia de Dios, entre más tengas comunión con Él, eres más sensible al mundo sobrenatural de Dios. Y lo puedes desarrollar y lo puedes llevar a cabo. ¿Sabes? Depende de ti. Depende de qué tanto le anhelas, de qué tanto le buscas. ¿Ok? Entonces, para reflexionar, viene esta pregunta. ¿Has experimentado el hecho de hablar en lenguas? ¿Tú hablas en lenguas? ¿O lo hiciste y te dio miedo? ¿O no lo haces? ¿O no quieres hacerlo? Pronto estaremos orando ya en la iglesia por llenura del Espíritu para que tú puedas experimentar esto. Depende de que tú lo quieras, lo creas y lo vivas. ¿Ok? Es parte importante para que esto se pueda llevar a cabo. Si no, pues mira, por más que yo ore y el hermano ore y cualquiera venga y ore por ti, pues aunque Dios mismo baje del cielo, si tú no estás dispuesto, pues no creo que sea tan fácil. ¿Ok? Y el versículo para recordar que está en Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, es esta parte de la manifestación, ¿verdad? Ser lleno del Espíritu Santo y se manifiesta a través de las lenguas. Ya si tienes dudas más específicas, acércate conmigo, escríbenos y pregúntanos y nosotros podemos aclarar tus dudas más de cerca
para que no tengas miedo, sino al contrario, te sientas en confianza. Y es más, o sea, a veces en la alabanza, nosotros los que dirigimos la alabanza, a veces llevamos a la gente que cierra los ojos, abre tus manos, aplaude, brinca, grita, todo. Y eso debería ser natural y espontáneo, así como el hablar en lenguas. Y a lo mejor en lo que está terminando un canto y empieza el otro, tú estás alabando y adorando a Dios en lenguas, o en los puentes musicales. Tú buscas la presencia de Dios y empiezas a orar en lenguas. Eso sería padrísimo, pero ya depende de ti, ¿ok? Espero que te haya quedado claro. Y hasta aquí vamos a ver esto de el hablar en lenguas, el don de lenguas e interpretación en lenguas. Es un poco más sencillo, pero para que lo entendamos. Ya la próxima lección vamos a estar hablando de los otros 2-3 dones que nos faltan, los dones de poder y cómo se usan, ¿verdad? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por esto y permite que el Espíritu Santo llene tu vida, te llene de su presencia y puedas desarrollarlo sin tenerle miedo a lo sobrenatural de Dios sobre todo. ¿Ok? ¿Me acompañas? Dios, gracias te damos por este tiempo, por este momento en el cual podemos venir a buscar tu rostro y tu presencia. Gracias, Dios. Precioso eres, amado eres, Dios. Te adoramos y te bendecimos, papi. Te pedimos, Dios, que tú nos des hambre y sed de ti. Que busquemos tu rostro y tu presencia. Que anhelemos más de ti. Que en todo momento te busquemos, Dios. Para ser llenos de tu Espíritu Santo, que seamos llenos de tu presencia, que seamos llenos de ti, Dios. Llena tu iglesia de tu Espíritu, quita todo miedo y toda duda y todo temor a lo sobrenatural que viene de ti, Dios. Llévanos a ser una iglesia que camine en esto, en el mundo espiritual, en los dones, y poder ser de bendición y de testimonio a otros. Levanta tu iglesia, avívala, fortalécela, Señor, y llévanos a caminar en el poder que tú nos has dado para ser testigos en todos lados, Dios. Te adoramos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, mis amados, mis amigos. Gracias por conectarse. Gracias por ser parte de este tiempo. No dejes de compartirlo, de darle like y de vernos, ¿verdad? Y que la gente sepa que aquí estamos. Recuerda que los domingos tenemos reuniones a las 11 de la mañana y transmisión en vivo por nuestra página de Facebook. Y que estamos para servirte. Cualquier duda o comentario, escríbenos y ahí estamos para apoyarte. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Que Dios siga levantando tu vida, llenándote de Él. Y nos vemos hasta la próxima.